De este tema que es muy importante y que seguramente el Colegio Médico de nuestro país debe estar haciéndole un seguimiento. Vamos a comunicarnos con el infectólogo Augusto Alvarado. Él es presidente de la Comisión de Salud del Colegio Médico. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos nuestra comunicación. Buenas tardes, un gusto saludarlo y por su intermedio a sus audioescuchas. Bueno, Augusto Tarazona es mi apellido, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico. Sí, efectivamente, estamos extremadamente preocupados porque nos llega permanentemente información de nuestros médicos, de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud, de hospitales y también de establecimientos del primer nivel de atención, señalando de que no tienen los insumos necesarios de bioseguridad, no solo las mascarillas, sino también inclusive jabón, gel, papel toalla y otros elementos que son necesarios para atender a los pacientes. Esto nos preocupa en extremo, sobre todo cuando estamos entrando ya a una fase más avanzada de la epidemia, que va a significar un mayor número de pacientes que acuden a los establecimientos de salud. De allí nuestro llamado a las autoridades que tomen las medidas, pero rápidas, porque la epidemia nos está ganando. Tomen las medidas necesarias con la finalidad de que pueda resolverse el problema del abastecimiento de los insumos de bioseguridad para todo el personal y muy particularmente para los médicos que están al frente y en primera línea atendiendo a los pacientes. Doctor, en este sentido, el presidente Martín Vizcarra, en uno de sus primeros anuncios durante el inicio de esta emergencia sanitaria, anunció que se iba a destinar una partida importante para el sector salud, precisamente para adquirir estos implementos, entre otros. ¿No se está cumpliendo entonces con la celeridad debida con respecto al anuncio del presidente Vizcarra? Desde que realizó el anuncio hasta la fecha estamos todavía en proceso de transferencia. Tenemos información por algunos funcionarios del Estado que entre ayer y hoy día han estado recibiendo los presupuestos y seguirán recibiendo el presupuesto los siguientes días. Pero de allí a que hagan la adquisición de los insumos, todavía toma su trámite administrativo. Y lo que pedimos es precisamente que se acorten los plazos para tener los insumos necesarios lo más pronto posible, porque la enfermedad no espera. Los pacientes ya están acudiendo en cantidad, tanto sea como sospechosos o casos que se van confirmando, de tal forma de que necesitamos que se proteja al personal médico, que es el recurso más valioso en estas circunstancias. Ahora, doctor, hay una pregunta que es muy importante y que parece que la gente no entiende, y es la importancia del aislamiento. Hace unos instantes nomás el presidente Martín Vizcarra ha anunciado este aislamiento que ya es obligatorio, con una inamovilidad, con un horario de 8 de la noche a 5 de la mañana, porque efectivamente hay gente que parece que no entiende y queremos que usted nos lo explique, por favor. ¿Por qué es importante que nos mantengamos en nuestras casas aislados? Nos encontramos nos encontramos a la puerta de entrar a situaciones como se tuvo en China, como se está teniendo en Italia, en España, en donde los casos que se presentan cada día es mayoritario, es gran cantidad, y también la mortalidad. Eso queremos evitarlo, y para eso la mejor medida que se dispone a la fecha es una medida muy sencilla, es quedarse en casa, no salir o salir lo menos posible, lo indispensable. Eso va a ayudar a cortar la epidemia. Eso es trabajo y tarea de todas las personas. Todos podemos contribuir en cortar esta epidemia haciendo esta medida muy sencilla, de tal forma de que si no se está cumpliendo como se ha observado, nos parece adecuado la medida de intensificar este aislamiento de todas las personas para cortar lo más pronto posible y no llegar a las circunstancias que están otros países en Europa en este momento. Doctor, a través de usted, tal vez usted le puede explicar a los televidentes, siendo usted médico, siendo una voz autorizada, la necesidad de cumplir además con todas estas recomendaciones de prevención, es decir, con el lavado de manos, con la distancia de 1,5 metros, si es que es necesario estar en un grupo de personas, entre otras medidas que también van a ayudar a que el avance del virus... El uso de mascarilla también, por ejemplo, es. ¿no? Vemos que ahora hay mucha gente que está usando las mascarillas en la calle y no es tan necesario el uso de la mascarilla. O usted díganos.
Sí, efectivamente hay varios temas que pueden estar en duda en la población. Lo primero que queremos remarcar es la necesidad del aislamiento, porque eso permite cortar la cadena de transmisión de persona a persona y hacer que la epidemia se detenga o no sea de gran impacto como en otros países. Por lo tanto, la primera medida es aislamiento en su domicilio de todas las personas. La segunda medida, que va paralelo a ello, y es algo que hemos señalado desde hace bastante tiempo, son medidas relativamente sencillas. Es el lavado de manos y al toser o estornudar, hacerlo doblando el codo o con papel toalla descartable. De otra forma, el otro aspecto está en relación a la necesidad del uso de mascarillas cuando estamos dentro de un ámbito en donde hay población o donde hay varias personas. Pero si estoy caminando en la calle individualmente no habría mayor necesidad del uso de mascarilla. Lo que en esta etapa de la epidemia sí es necesario o podríamos pedir que se ponga la mascarilla cuando están dentro de un bus, cuando están dentro de un mercado, cuando entran a un hospital, cuando hay posibilidades de entrar en contacto con otras personas. Ahora, doctor, eso serían las recomendaciones que son relativamente sencillas, pero por favor, la población tiene que ayudar a los médicos a controlar esta epidemia. Hay gente que está teniendo muchos problemas para conseguir una mascarilla, o no hay o la encuentra muy cara. Y bueno, la compra. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de esa mascarilla? ¿La puedo usar por siempre y para siempre o puede llegar a contaminarse? Y la ropa también, doctor, la ropa también puede llegar a contaminarse. ¿Qué tendría que hacer yo con mi ropa llegando a mi casa? Las mascarillas tienen un tiempo de vida relativamente corta, porque si se humedece, cuando tosen, cuando hablan con frecuencia, eso dura unas horas, 3, 4, 6 horas a lo mucho, y ya luego hay que recambiarlo. En relación a la ropa, efectivamente es también un medio de transporte, siempre y cuando hayamos estado en una circunstancia en donde hemos estado en contacto con múltiples personas en un establecimiento hospitalario, por ejemplo, o en un lugar, en un auditorio o algo, que a esta altura ya no debe existir. En esa medida, la ropa podríamos llegar a casa, sacarnos cuidadosamente, teniendo en cuidado de que la parte externa de la ropa no roce con la cara, con los ojos, envolverlo y meterlo a un depósito con agua y un poco de lejía. Eso cuando sospechamos que hemos estado en contacto con alguna persona que podría estar teniendo esta enfermedad. Ahora, complementando esta pregunta que le ha hecho Pamela, doctor, sobre la ropa, yo le quiero trasladar una pregunta que me han hecho a través de las redes sociales, porque hay personas que están un poco asustadas y piensan que bajo cualquier circunstancia, si llegan de la calle porque han tenido la necesidad de salir, qué sé yo, al supermercado o no sé, distintas circunstancias, ellos tienen que cambiarse la ropa inmediatamente y lleguen a su casa. ¿Es esto así? Un poco para que le transmitan la tranquilidad al televidente. Sí. No es que el virus esté en el aire, en el ambiente, y que cuando uno camina en la calle se va a impregnar el virus. No es así. El virus se va a transmitir cuando estamos cerca a una persona y esta persona puede toser, puede estornudar. En esa medida podríamos pensar que nuestra ropa se impregna o se infecta o se contamina. Pero en la calle no es así. Uno puede caminar libremente y con la misma ropa estar dentro de la casa. De tal forma de que solo en los casos que uno acude a un hospital, uno acude a un establecimiento o un lugar en donde hay otras personas que están tosiendo, estornudando, podríamos pensar en esa situación la necesidad de lavar la ropa inmediatamente. Caso contrario no es necesario. Yo creo que no debemos magnificar también las circunstancias porque el virus no está en el ambiente, no está circulando en el aire, está en las personas, está dentro de las personas. Por eso es necesario guardar el aislamiento con otras personas y guardar casa por este periodo que se ha indicado. Muchas gracias, doctor. En verdad la pregunta era necesaria precisamente porque a través de las redes sociales a nosotros nos hacen preguntas y qué mejor que una voz autorizada para responderlas y para transmitirles tranquilidad también a nuestros televidentes. Yo tenía otra pregunta, doctor. Entendemos lo que significa estar en la fase 3 de la pandemia en nuestro país, porque ya no es posible identificar a los pacientes por número, el 0, 1, 2, 3, ya no podemos decir que era familiar o que vino de tal país, sino que en realidad
está en cualquier persona, en realidad cualquier persona podría ser el portador del virus. Pero ¿qué significaría pasar de esta fase a la fase 4? En realidad la diferencia está básicamente en la magnitud. En esta primera parte de la fase comunitaria, que es la fase 3, el contagio es básicamente en personas que ya tienen el síntoma y pueden estar andando en un determinado lugar y uno entra en contacto. Pero en una fase 4 ya es una transmisión masiva. Es en las calles, en el mercado, en cualquier otro lado se puede contagiar de manera masiva, mayoritaria. Todas las personas estarían muy expuestos a adquirir la infección. Entre la 3 y la 4 básicamente la diferencia es en la magnitud. En este momento estamos en la fase 3 previos a una infección masiva, mayoritaria, y lo que queremos es evitar eso. Para no llegar a esas situaciones que se están tomando las medidas preventivas de aislamiento y medidas de higiene. Doctor Tarazona, finalmente yo quiero terminar haciéndole una pregunta con respecto a un comunicado que ha publicado el Consejo del Colegio Médico de Lima, por lo menos eso es lo que encuentro aquí en las redes sociales. El Consejo Regional de Lima dice que los médicos necesitan facilidades para movilizarse en este estado de emergencia. Doctor, le repito la pregunta. Un comunicado que ha aparecido en las redes sociales pidiendo los médicos a través del Consejo Regional de Lima, médicos necesitan facilidades para movilizarse en este estado de emergencia a sus respectivos centros de salud. Sí, efectivamente, lo que sucede es que el presidente ha anunciado inamovilidad a partir de las 8 de la noche. Sin embargo, los cambios de turno suelen ser precisamente esa hora, a las 8 de la noche. Y por lo tanto necesitamos que los médicos que entran se trasladen hacia los hospitales y los que salen se trasladen a su domicilio. Necesitaríamos en ese sentido las facilidades del caso para poder transitar en estas horas de restricción y de inamovilidad. Quizás la parte más sencilla sea a través de los carnets de identidad médica o a través de algún salvoconducto que cada hospital extienda. Estamos de acuerdo con la medida, pero necesitamos que se nos preste las facilidades necesarias para acudir a los establecimientos precisamente a atender a los pacientes. Sobre todo porque hay médicos que están de guardia también y que ingresan de guardia en las próximas horas y también salen de guardia. Bien, muchísimas gracias, doctor Tarazona, ha quedado clarísimo. Gracias por las explicaciones que nos ha dado el día de hoy. Doctor. Sí, un punto final, solamente quisiera señalar a nombre del Colegio Médico y de nuestro decano, el doctor Palacios, un agradecimiento y felicitaciones a los médicos que en este momento y todas estas horas van a estar al frente de los pacientes. Nosotros vamos a continuar trabajando y agradecemos a la población y nos sumamos a la población que aplauden y brindan el reconocimiento a nuestros médicos que trabajan diariamente y esforzadamente en los horarios de cambio de turno, que suelen ser las 8 de la mañana y 8 de la noche, salen de los hospitales, ingresan a los hospitales, por lo tanto, nuestro compromiso de seguir adelante. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Entonces, era el doctor Augusto Tarazona, infectólogo, presidente de la Comisión de Salud del Colegio Médico. Nos toca hacer una